gracias, maestro, por esta magnífica obertura que nos recuerda a un anochecer de un 1 de diciembre de 1963. Señor alcalde, autoridades, compañeras y compañeros de mesa, querido alumnado, amigas, amigos, buenos días. Muchas gracias por su asistencia a la entrega de premios a la investigación José María Soler 2019, entrañable reencuentro anual en esta nuestra casa, la Casa de la Cultura, la CACU. Gracias. Permítanme que iniciemos este acto institucional rindiéndole un sentido y merecido homenaje a don Alfredo Rojas, primer director de esta fundación, que nos dejó hace 15 años. ¿Por qué? Por su dedicación y entrega, y en general por su contribución a la cultura villenense. Y también fue el primer presidente de la Junta Central de Fiestas, a la que felicitamos en su 50 aniversario. Asimismo, felicitar y dar la enhorabuena a los arqueólogos y arqueólogas del Cabezo Redondo, profesores de la Universidad de Alicante, don Mauro Hernández Pérez, Gabriel García Atienzar, Virginia Barciela González, a Laura Hernández Alcaraz, directora del Museo Arqueológico, y a María Ángeles Alonso Vargas, directora de la sede universitaria de Villena, por el ciclo de conferencias que sobre Villena en la Edad del Bronce han organizado durante los días 12, 19 y 26 de noviembre, para conmemorar el 70 aniversario del inicio de las excavaciones en Cabezo Redondo, y que ha sido todo un éxito. Enhorabuena. En el acto de entrega del Premio Montaigne a don José María Soler en 1982, fotografía que nos acompaña en la invitación, dice este en su discurso: bien sé el concepto que en determinados estamentos intelectuales se tiene del que un tanto despectivamente en ocasiones se llama erudito, y mucho más si se trata de un erudito local, pero considero que la erudición local es necesaria, siempre que se haga con un mínimo de seriedad y de rigor, y que sin ella no se podría escribir las obras generales. Ya dijo un historiador que los hechos menudos no son la historia, pero que no se puede escribir la historia sin ellos. Y en este sentido, las poblaciones como Villena no dejan de formar parte de España, de Europa y de la humanidad. En este sentido, el profesor Juan Bautista Vilar definió con gran acierto a don José María Soler como polígrafo de altos vuelos y arqueólogo de reputación internacional. También ya lo dijo el filósofo Emilio Lledó, Premio Nacional de las Letras 2014, la verdadera riqueza de un pueblo está en la cultura. Así se pronunció también Ortega y Gasset, cuando dijo: no hay más remedio, es un deber. Hay que formar el partido de la cultura, refiriéndose, claro está, al compromiso de los intelectuales con la celebración, con la colaboración en la vida pública de su ciudad y de lo que ellos consideren a través de revistas, periódicos, celebración de aniversarios, homenajes, manifiestos, tertulias. Y don José María Soler era un orteguiano, era un enciclopedista del siglo XX, que sentía un profundo amor por su tierra, como queda de sobra demostrado por la huella que nos legó, que más que huella es una llama, y a todos nos corresponde el que siga manteniéndose viva. Y hoy, de ello, de que siga esa llama manteniéndose viva, pues se encargará doña Feliciana Sala Sellés, que nos hablará sobre la aportación de José María Soler a la cultura ibérica del Alto Vinalopó. La profesora Feliciana Sala es catedrática de Arqueología de la Universidad de Alicante. Imparte docencia en esta universidad desde 1995 en el Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Latina, actualmente en el grado de Historia y en el máster oficial de Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio.
Es investigadora adscrita al Instituto Universitario de Investigación en Arqueología y Patrimonio Histórico de la Universidad de Alicante. Sus estudios se han centrado en la cultura ibérica, abarcando diversos aspectos como la interacción cultural, urbanismo y arquitectura, el comercio mediterráneo y los contextos materiales. También ha dedicado parte de su labor investigadora a otros momentos históricos como la colonización fenicia o el mundo romano en Hispania, precedente y epílogo de la cultura ibérica respectivamente. Y desde 1993 codirige junto con el profesor Lorenzo Abad el estudio del poblamiento ibérico del Bajo Segura. Asimismo, ha participado en los proyectos internacionales del SIAN en Pompeya y del CNRS en la Fonteta de Guardamar. Actualmente es investigadora principal de diversos proyectos de I+D, financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación, y dedicados al mundo ibérico final en la costa norte de Alicante en el momento de la conquista romana. Estos trabajos se han materializado en diversas monografías, artículos, en revistas científicas y contribuciones en congresos nacionales e internacionales. Y en 1995, junto con la doctora Laura Hernández Alcaraz, ganaron el premio de investigación de la Fundación José María Soler con un estudio de las excavaciones de don José María en el poblado del Puntal de Salinas. Feliciana, cuando quieras. Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, quería agradecer al patronato de la Fundación y a su directora, María Dolores Fenor, la invitación a participar en este acto, invitación que acepté con mucho gusto, especialmente este año, en el que recordamos que hace 70 años veía la luz el primer trabajo de José María Soler sobre el Cabezo Redondo. Después siguieron otros trabajos, entre artículos, libros, congresos, etcétera, que el profesor Mauro Hernández y su equipo han proseguido en un excelente relevo que ha mantenido el yacimiento como hito imprescindible en la investigación de la Edad del Bronce peninsular y también europea. Hoy es el día para glosar la figura de don José María, como persona y como arqueólogo. Y yo, lamentablemente, no lo pude frecuentar mucho porque, como se ha dicho, mi investigación la he dedicado a periodos posteriores a la Edad del Bronce, principalmente la arqueología ibérica. Pero puedo decir que, a pesar del poco contacto, dejó en mi formación investigadora una huella para siempre. Así que les voy a pedir su indulgencia si les parece que personalizo en exceso en mi charla. Conocí a don José María estando en cuarto curso de licenciatura de la mano de mi colega y amiga Laura Hernández. La arqueología hizo que ese año entabláramos una relación más estrecha y así conocí Villena. A mí, que nací y me crié en un pueblo costero, Villena me encantó. El paisaje de la Cubeta, la iglesia de Santiago, el casco histórico, su castillo de la Atalaya, cómo era la gente, el triguico de la madre de Laura. Y en uno de esos fines de semana, mi amiga me llevó a conocer el Cabezo, que entonces no estaba vallado, y por la tarde José María Soler nos esperaba en su casa. Aquella visita me resultó fascinante. Don José María, sin parar de hablar, contando anécdotas, teorías sobre la prehistoria y la arqueología, hablando sobre el Cabezo Redondo, sobre otros yacimientos de Villena, abriendo carpetas, sacando libros, enseñándonos alguna que otra pieza que guardaba porque la estaba o la quería estudiar, y entre todo esto, Consuelo, su hermana, sirviéndonos un café con absoluta veneración hacia su hermano, al que veía en su salsa, hablándole a dos jovenzuelas, una de ellas al menos yo, con los ojos como platos. Estábamos en casa de una persona que teníamos anotada en los apuntes de prehistoria de Mauro y cuyo trabajo íbamos a estudiar para el examen. Fue una clase de prehistoria, pero viva, la mejor clase práctica que podíamos tener. El término municipal de Villena no es rico en arqueología ibérica. Al visitar el museo, todo el mundo percibe con claridad que los hallazgos prehistóricos predominan sobre cualquier otro periodo y le siguen, pero de lejos, los hallazgos de época islámica, pese a ser una época que ha dejado en Villena un notable patrimonio inmueble. Eso don José María lo sabía y supo colocar cada cosa en su sitio justo con la sana costumbre que tenía de dar a conocer bien pronto sus hallazgos.
En 1951 realizaba sondeos arqueológicos en el castillo de Salvatierra y distinguía entre el conjunto de cerámicas medievales uno de los escasos lotes de materiales ibéricos que existen en el término municipal estricto de Villena. Reconoce que son cerámicas ibéricas tardías y que van acompañadas de cerámicas campanienses romanas. Por ello, concluye que en Salvatierra hubo un asentamiento íbero de la fase final, y tenía razón. Al año siguiente descubría el puntal de Salinas mientras estaba excavando la mal llamada necrópolis del Peñón del Rey en los Picachos de Cabrera. Y aunque el poblado y la necrópolis los excavó en 1955, en el mismo 52, en el número 2 de la revista Villena, publicando los resultados de la excavación del Peñón del Rey, ya ponía de manifiesto que el puntal era un ejemplo que iba a servir para definir el poblamiento ibérico de la zona, y acertó. La cabeza de Leona del Zaricejo apareció de forma fortuita a principios de 1968 y la publicó en la revista del Instituto de Estudios Alicantinos al año siguiente, sin poderla asociar a un poblado, a una necrópolis, a un santuario, y así sigue. Y respecto a la dama sedente de Caudete, hay que reconocer que ahí don José María supo estar al quite y, apremiando a las autoridades municipales, recuperó para el Museo de Villena una pieza singular de la estatuaria ibérica que hoy probablemente habría acabado extraviada. Cuando Laura Hernández estaba metida de lleno en su tesis de licenciatura, con el estudio de la necrópolis del Peñón del Rey, fue la primera ocasión en la que comprobamos la capacidad de observación y el rigor con el que José María Soler acometía los trabajos de campo. En el Peñón del Rey se encontró un conjunto de miles de fragmentos de platos y cuencos grises, todos iguales, para desesperación de la tesinanda y de los que intentábamos echarle una mano. Como muestra de generosidad, don José María Soler había puesto a su disposición toda la documentación: croquis, fotos, descripción de cómo había ido la excavación, cómo eran los hoyos rellenos de cenizas, pero no había huesos incinerados. Pueden imaginarse nuestra conversación. Laura, ¿no hay huesos? No hay huesos. Pero no puede ser. ¿Le has preguntado por si los tuviera guardados en su casa? Él dice eso: cenizas en los hoyos y los cuencos boca abajo tapándolos. Y ahí fue, señores y señoras, cuando acuñamos la expresión: si lo dice Soler, por algo será. Porque el registro arqueológico del Peñón del Rey era realmente así, como luego les aclararé. La segunda ocasión en que aplicamos el si lo dice Soler, por algo será, fue cuando con Laura Hernández estudiamos el puntal de Salinas, trabajo por el que recibimos, como se ha dicho, el premio de la Fundación de 1995. Soler había ido dando a conocer algunos resultados de las excavaciones en sucesivas publicaciones, y el yacimiento pasó a ser una cita obligada en cualquier estudio sobre la cultura ibérica contestana entre los años 70 y 80. Pero faltaba el estudio global que entrecruzara los hallazgos con la arquitectura, el urbanismo y la fortificación del poblado. De nuevo, con mucha generosidad, don José María había cedido toda la documentación, y bien pronto comprobamos que recogió con verdadero primor, habitación por habitación, los vasos hallados en cada una, así como había dibujado croquis de plantas y secciones de los interiores de las estancias, con sus equipamientos de bancos, enlucidos, pavimentos, etc. El caso es que, pecando de cierta vanidad juvenil, y es algo contra lo que mi maestro Lorenzo Abad siempre nos ha advertido y hoy se lo quiero agradecer, en ese momento creímos haber pillado a Soler en alguna faltilla, pues nos faltaban datos de algunas estancias. Laura, pregúntale a Soler si no tendrá por su despacho otra carpeta del puntal que se le haya extraviado. Dile que no molestamos, que lo buscamos nosotras, que dice que lo tenemos todo. ¿Y cómo puede ser que no anotara nada de esas estancias? En efecto, lo teníamos todo, y si faltaban datos de algunas estancias que simplemente no había nada reseñable en su interior. Poco a poco fuimos aprendiendo que Soler era un magnífico arqueólogo de campo, que no se le escapaba detalle y que lo recogía todo. Para finalizar, déjenme volver al Peñón del Rey para contarles una última anécdota.
Continuando la idea original de Soler, Laura Hernández publicó el estudio en 1997, calificando el yacimiento como necrópolis. Pese a no haber huesos incinerados, como les he dicho, en ese momento interpretar otra cosa para el hecho arqueológico, hoyo con cenizas más plato de ofrendas, era poco más que impensable. Unos años después, cuando algún sabio y sabia arqueólogo y arqueóloga, entiéndanme la ironía, insinuó que se había datado mal, que esos platos y cuencos grises eran orientalizantes y que el yacimiento era más antiguo, Laura se mantuvo firme porque, aplicando el si Soler lo dice, por algo será, si entre los escasos y pobres objetos de metal recuperados en los hoyos, Soler dijo que había una fíbula anular ibérica de manual del siglo IV a.C., es que estaba. Y como una de las lecciones de primero de arqueología es que en un conjunto de objetos data el más moderno, el yacimiento era, por supuesto, del siglo IV a.C. Y ahora la anécdota. Miren, José María Soler no tenía claro qué cultura había dejado aquellos restos en los Picachos de Cabrera. Primero lo atribuyó al mundo céltico poshalstático, después que si era una tradición de la Edad del Bronce local de la zona, con influencias del Hierro I llegadas desde Andalucía a través de Albacete, lo llegó a definir como un yacimiento singular al que no se le puede encontrar fáciles paralelos, pero tenía claro desde el principio que no era ibérico. Y hace unos años que estuve en el tribunal de una tesis doctoral en la Facultad de Filosofía y Letras del campus de Ciudad Real, de la Universidad de Castilla-La Mancha, la tesis trataba sobre las cerámicas grises de la Oretania. Y ahí estaban los cuencos grises del Peñón del Rey, en la Oretania. En mi opinión, el Alto del Peñón del Rey es un lugar destacado donde trashumantes venidos desde la Oretania realizarían rituales de agradecimiento a las divinidades que habían permitido finalizar tan y arriesgado trayecto mientras estaban viendo sus rebaños pacer en el fondo de la cubeta. Así pues, no sería una necrópolis, sino un área religiosa, una zona a la que se accedía año tras año para depositar ofrendas con los cuencos que traían desde su lugar de origen. Esta escena que les cuento es compatible con hoyos de cenizas e incluso con la existencia de algún que otro hueso quemado de pequeños animales sacrificados que en el momento de excavar pudieron hacer que don José María Soler pensara en incineraciones humanas, porque si Soler decía incineraciones, por algo sería. Muchas gracias por su atención, pero antes de finalizar quería insistir a las autoridades locales que mantengan los premios de la Fundación, porque es un aliciente y un acicate importantísimo para los jóvenes que se inician en la investigación. Muchas gracias a todos.